El periodista y escritor mexicano Jorge Cepeda Patterson nos habla acerca del proceso que vivirá México rumbo al 2018. Inseguridad pública, por un lado, que ha invadido tantas esferas del país, se introduzca también en los comicios, particularmente por el tema del financiamiento y el riesgo de que el crimen organizado y los cárteles terminen influyendo en las elecciones por el financiamiento de algunos de los candidatos. Quizá no al nivel presidencial, pero no podemos descartarlo, pero sí a muchos de los puestos locales que serán disputados en los comicios. A estas alturas, aún es posible que la clase política recupere la credibilidad en el país. Pues va a tomar muchísimo tiempo. Sí, en efecto hay una fractura entre la opinión pública, el ciudadano, pues, y sus autoridades. Ha sido tal el festín que se han dado con el patrimonio de todos, los niveles de corrupción que han escalado a ribetes que nunca habíamos visto, pues sí ha generado un desencanto casi generalizado sobre la clase política, y que me parece que se tendrán que dar muchos pasos para poder reivindicarlos. Yo creo que más que volver a confiar en los políticos, lo que los ciudadanos aspiramos es a construir un tejido, un entramado de instituciones que sea un contrapeso a los políticos. No es que el dilema sea encontrar un político honesto, más bien el dilema es cómo construir una estructura de rendición de cuentas, de exigencia, de equilibrio de poderes que impidan que los políticos corruptos sean impunes. Solo eso va a impedir que los funcionarios sigan cometiendo infamias. Y respecto a los futuros candidatos a las elecciones del 2018, ¿quién ve con más posibilidades? Bueno, la reprobación que ha generado el gobierno priista, los niveles de reprobación que tiene ahorita, que arrastra Enrique Peña Nieto como presidente, el desencanto de muchos, los escándalos que ha habido, etcétera, hacen que el PRI sí afrontará un enorme desafío y muchas dificultades para retener el poder. Y dentro de la oposición, desde luego, pues hay básicamente dos opciones, una la del PAN y otra la de la izquierda, representada por Morena y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tal como se presentan las cosas, las agresiones de Trump en Washington contra México y los mexicanos, le dan más posibilidades en este momento a López Obrador como un político con experiencia, maduro, etcétera, frente a los candidatos del PAN que Margarita Zavala y Ricardo Anaya, que es un joven, el presidente del PAN, muy joven. Parecería pues que los astros en este momento se estarían alineando en favor de López Obrador, más que otro candidato de la oposición o desde luego los candidatos del PRI. Sin embargo, falta mucho tiempo y todo puede suceder, ¿no? Okay. ¿Cabe todavía el optimismo en los mexicanos para estas elecciones que se vienen? Yo creo que hay más bien un pesimismo de los mexicanos. El mexicano en el fondo es un pueblo esperanzado, pero no tanto esperanzado en las estructuras políticas, que más bien nos han producido un enorme desengaño, sino más bien esperanzado en el propio la propia razón de ser de los mexicanos, que somos sobrevivientes todos, que luchan todos los días a pesar de un escenario de adversidad, de desventajas, de desigualdades, etcétera. Y no obstante, el mexicano sobrevive una y otra vez, el mexicano de a pie. Y yo creo que eso al final va generando una actitud de expectativas positivas, no importa qué, no importa cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué tantos periodistas, tan buenos periodistas, están escribiendo se están viendo tan pesimistas en este tema? Bueno, porque el buen periodista lo que intenta es dar visiones, diagnósticos de la realidad, y en efecto la realidad política en particular es lamentable.
está plagada pues de infortunios, ¿no? Como decía, de infamias de parte de los responsables de la cosa pública, que la han convertido en una cosa nostra en muchos sentidos. Entonces, claro, el periodista intenta develar estas infamias, y por eso parecería pues que estamos simplemente en la denuncia, ¿no? Pero si no lo hacemos nosotros, está claro que los fiscales, que son los responsables de exhibir los abusos y los excesos de los poderosos, no lo están haciendo. Y en esa medida los periodistas nos convertimos, aunque no lo deseemos, nos convertimos necesariamente en los fiscales de la opinión pública, ¿no? Okay. ¿Y cuáles serían sus consejos para aquellos periodistas o escritores que quisieran producir sus libros sobre temas políticos? Bueno, primero que se mantengan en la senda de la honestidad, porque el poder tiene muchos recursos económicos, pero también del cortejo, que tienen que ver con otras cosas, para seducir a los periodistas y convertirlos en cómplices, ¿no? Entonces, lo primero que se necesita es cierta congruencia pues con los principios periodísticos reales, mantenerse en la honestidad. Y la otra es el talento y la capacidad, ¿no? Es decir, el que aspire a ser buen periodista tiene que documentarse, leer mucho, ejercer su instrumento, ya sea el escrito, si va a ser un periodista que intenta escribir, o el lenguaje hablado, si es un periodista de medios audiovisuales, pero al final el lenguaje es nuestro instrumento, y es imposible, es como un pianista que no practicara el piano, digamos. Nosotros tenemos al lenguaje como instrumento para evidenciar, para denunciar, para mostrar, para conmover, para expresar, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es dominar nuestro instrumento.